hablar en esta ocasión de un concepto que ya es conocido por nosotros en realidad, pero que lo vamos a repasar y vamos a ver cómo se implementa en PHP, nuestro lenguaje de programación del servidor, porque lo vamos a estar utilizando bastante para el desarrollo de nuestros programas del lado del servidor. ¿Cómo son las funciones? Las funciones, desde el punto de vista práctico hablando, ya sabemos que son bloques de código, bloques de instrucciones, que pueden ser una, dos o muchas, ¿no es cierto? Que cumplen o que está diseñada este bloque de instrucciones para resolver una tarea específica, cumplir una determinada tarea, tiene un objetivo y la ventaja principal de estas es que las escribimos una sola vez y las podemos reutilizar las veces que sea necesario. Ya sea dentro de nuestra misma aplicación o incluso entre distintos proyectos o incluso distribuirlas o compartirlas con terceros para que también se puedan beneficiar o también puedan hacer uso justamente de la utilidad de nuestras propias funciones. Es así que nosotros podemos crear entonces, tenemos tres tipos de funciones, las que vienen incorporadas con el mismo lenguaje de programación, que ya vamos a ver algunos ejemplos, las que podemos crear nosotros mismos, ¿no es cierto? A través de, diseñar un algoritmo, diseñar la solución, codificarlo y directamente utilizarlo. Y también podemos utilizar funciones de terceros, ya sea que nos compartan, que nos descarguemos de algún repositorio de código a través de internet, que es muy común utilizar librerías desarrolladas por la comunidad de PHP. Entonces, es por eso es que conocerlas y, al menos las que son más habituales, o tener la capacidad de desarrollar nuestras propias funciones para resolver tareas, es que nos va a dar una gran ventaja a la hora de programar. Por no mencionar de que si tuviéramos que codificar todo desde cero, sin reutilizar código, la tarea en sí de desarrollar una solución se nos llevaría más el tiempo en crear cosas que ya están solucionadas desde hace tiempo, ¿no es cierto? Problemas muy comunes que ya alguien los pensó, alguien diseñó una solución, empaquetó una función y está disponible, solamente nosotros tendríamos que buscar en la documentación y ver qué librería de función está disponible que ya cumpla con la tarea que nosotros estamos necesitando resolver. Y si es el caso de que no existe algo parecido, entonces ahí nos tocará diseñar nuestras propias funciones. Entonces, obviamente ese bloque de código se guarda o se almacena bajo un identificador, que es el nombre de la función, y ese identificador ese nombre de función lo vamos a estar utilizando cuando invoquemos, cuando necesitemos utilizar justamente la función a través de ese nombre de función o identificador de función también. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos de cómo crear nuestras propias funciones y también cómo utilizarlas. Entonces, como primera medida, vamos a iniciar acá el servidor para poder trabajar, porque obviamente estas funciones que vamos a escribir las vamos a estar utilizando a través de un programa en PHP que vamos a estar ejecutando desde el navegador, como habitualmente lo hacemos con cualquier página web. Entonces lo que yo voy a hacer es abrir la carpeta del servidor, ¿no es cierto?, donde vamos a colocar siempre todas nuestros proyectos, nuestras aplicaciones, la carpeta htdocs. Ahí tenemos una carpetita de funciones. Ya había estado haciendo un ejemplo. Vamos a crear un archivo nuevo, o directamente lo que voy a hacer es abrir esta carpeta con lo que es Visual Studio Code y vamos a empezar a trabajar ahí. Si lo que necesitamos es crear nuestras propias funciones, vamos a trabajar con un archivo nuevo, supongamos funciones, vamos a llamarle así, funciones.php, y vamos a crear acá una función nuestra, una función propia, para ver cómo es la sintaxis y luego también vamos a ver cómo utilizarla. Como todo bloque de PHP, como todo archivo de PHP, necesitamos poder abrir, ¿no es cierto?, lo que es la marca de PHP para decirle al intérprete de que en esta parte del código vamos a escribir instrucciones en este lenguaje, ya que sabemos podemos
combinar fragmentos en PHP con HTML. Entonces en esta parte, en alguna parte de nuestro programa, ya cuando creemos una página con funciones, vamos a ver en qué sección es más conveniente declararla. Por ahora vamos a crear acá una función sencilla a través de la palabra reservada function, y acá viene el nombre de la función. Supongamos que estamos creando una función sencilla que va a imprimir en la página de respuesta, va a imprimir un texto que diga, por ejemplo, un saludo, un hola. Entonces vamos a crear una función que se va a llamar saludar. Estos paréntesis nos van a permitir más adelante enviarle información de entrada o también información de salida a la función a través de lo que se conocen como parámetros. Por ahora lo dejamos vacío y colocamos un par de llaves que nos van a marcar el inicio y el fin del bloque de instrucciones. Acá en el cuerpo de la función que se llama, vamos a incluir todas las instrucciones que nosotros queremos ejecutar cuando invoquemos o cuando llamemos a esta función que se llama saludar. Entonces vamos a hacer que esta función sea algo tan sencillo como mostrar un mensaje que diga algo así, por ejemplo, hola, y algunos caracteres de exclamación. Cerramos la instrucción y eso que tengo ahí ya es una función completa, porque tiene, bueno, la palabra reservada function, el nombre de la función. En este caso no tenemos parámetros, tenemos una instrucción, una sola. Esta función se resume a una sola instrucción, y en este caso particular de esta función no está devolviendo ningún resultado, porque una función puede cumplir, digamos, puede ejecutarse de dos maneras. Para causar un efecto, que sería lo que estamos haciendo nosotros ahora, la función hace algo, tiene efecto sobre, en este caso, la pantalla. Puede ser que tenga una acción como grabar en un archivo, escribir en la base de datos, y puede o no devolver un resultado. Y otras funciones, quizás el efecto que causen no sea importante, pero sí el resultado que producen, que es importante para quien llamó a la función. Entonces tenemos esos dos tipos de instrucciones, de dos tipos de funciones. En este caso estamos causando el efecto de mostrar algo por la pantalla y no estamos devolviendo ningún resultado, aunque podríamos colocar, por buenas prácticas de programación, la palabra return para indicar que la función está terminando en este punto, aunque si no lo incluimos, igualmente la función va a terminar. Entonces, ya con esta sintaxis ya hemos creado nuestra primera función, pero eso no significa que de alguna manera la estemos ejecutando, simplemente es una declaración. De hecho, si nosotros invocáramos a este archivo a través del navegador, lo que voy a hacer es lo voy a renombrar porque se llama igual que la carpeta. Entonces le vamos a llamar ejemplo 2, ejemplo2.php. Ese archivo, que sería en una aplicación real sería quizás una página web completa, lo vamos a invocar a través del navegador. Entonces me voy al navegador, escribo localhost para hacer referencia al servidor local, la carpeta se llama funciones, y acá vamos a apuntar específicamente a lo que es nuestro archivo, el que acabamos de crear, que se llama ejemplo 2. Y lo que pasa es que no veo absolutamente nada, y eso es correcto porque no estamos haciendo nada. Simplemente en realidad lo único que estamos haciendo es declarar una función, pero por el momento no la estamos ejecutando. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo hago si yo quiero ver el resultado o quiero lanzar esta función? Bueno, a continuación, en algún momento posterior a la definición, no tiene que ser inmediatamente apenas las definamos. Supongamos que acá hacemos otra tarea. Más adelante podemos decir directamente saludar, es decir, invocamos al nombre de la función. En este caso no le enviamos ningún resultado, ningún parámetro, ninguna información, y esta función ahora sí se va a ejecutar y consecuentemente va a escribir hola por el resultado que se le devuelve al navegador. Entonces me vuelvo al navegador, refresco la página para que se ejecute de vuelta, y ahora ya puedo ver hola, o ver el resultado que produzca la función, porque esto de repente podría tener incluso quizás alguna etiqueta HTML, podría ser algo por el estilo, algo así, H1, cerramos, y de esa manera nosotros estamos enviando un resultado que no es un simple texto, sino que ya es un contenido
HTML que el navegador va a interpretar como corresponde. Entonces refresco y ahora ya tengo un hola correctamente porque el navegador interpretó esas etiquetas H1. Bien, así hay funciones que son tan sencillas que directamente hacen lo que tienen que hacer y terminan y las ejecutamos simplemente con el nombre de la función. Una variante, o no, comúnmente en realidad las funciones van a necesitar que nosotros le digamos o que le enviemos algún tipo de información para personalizar el resultado o para determinar el comportamiento de la función o variar su resultado en función de cierta información de entrada. Imagínense que si nosotros hiciéramos una función que calcula el número de quill de alguien y no le dijéramos el documento de esa persona, sino que simplemente generáramos un número, cada vez que llamemos a esa función siempre va a dar el mismo resultado. Entonces, por supuesto, esa función necesitaría que yo la alimente con un número de documento correcto, un número de documento diferente para producir un resultado distinto también. Entonces, imagínense que esta función la queremos modificar o vamos a crear una segunda versión de la función que le vamos a llamar saludar con nombre, y que esta función va a requerir que nosotros le pasemos el nombre de la persona a quien queremos saludar. Entonces, eso que se llama parámetro, que es básicamente una variable local, porque su ámbito es local a la función, pero sirve para contener información que nosotros le vamos a pasar a la función al momento de llamarla. Actúa como una variable común y corriente, entonces la vamos a declarar con el signo de dólar y le vamos a dar un nombre como si fuera una variable más. Por ejemplo, nombre. Entonces ahora yo puedo, y de hecho necesito, enviarle un valor para esta variable, para este parámetro, porque ahora la función me exige que se lo envíe. Vamos a ver que si no lo hacemos vamos a obtener un mensaje de error. Entonces voy a cambiar acá por comillas dobles para incluir adentro de la cadena de texto el nombre de la persona, como ya lo hicimos anteriormente cuando generábamos cadenas de caracteres con el contenido de variables. Ahora, si llamo a la función saludar con nombre, fíjense que en la sección de los paréntesis, que ahora están vacíos, yo voy a utilizar esa parte para enviarle un valor, un nombre de alguien que se va a recibir, se va a contener en esta variable local, en este parámetro, y se va a utilizar adentro de la función. Si no lo hago, voy a obtener un mensaje de error, la función no se va a ejecutar correctamente porque este parámetro, tal y como está definido, es un requisito, no es que nosotros lo vamos a enviar si queremos y si no, no. Ese es un parámetro que se llama un parámetro opcional, ya lo vamos a ver también. Veámoslo. ¿Qué pasa si yo llamo a la función saludar con nombre sin ningún valor que es un requisito en este caso? Me voy al navegador, ejecuto y obtengo un mensaje de error. En este caso es un fatal error. ¿Eso qué significa en la práctica? Que este script falló en este punto, específicamente en la línea número 7, y no puede continuar ejecutándose porque es un error del cual el intérprete no se puede recuperar. Entonces, el procesamiento del script ejemplo 2 PHP se detuvo en esta línea. Cuando tenemos este tipo de errores, significa que el script no pudo continuar a partir de la línea en donde se produjo el error. Tenemos que tratar de manejarlo, este tipo de situaciones. En este caso nos dice que se espera un argumento y que nosotros no se lo hemos enviado, porque nombre es un requisito. Entonces vamos a colocarle por acá un valor, en este caso un valor de texto, porque yo quiero decir hola a alguien. Guardo y ejecuto nuevamente y ahora me dice hola y completó la tarea utilizando el valor que nosotros le hemos pasado como información de entrada. Asimismo podríamos pasar también más de un parámetro, por ejemplo hola en un nombre y tal vez un apellido. Entonces acá podríamos decir hola, nombre y apellido, el que sea. Ahí está. Entonces nuevamente estamos enviando un parámetro cuando la función está exigiendo que le enviemos dos. Nuevamente, si ejecutáramos en este momento obtendríamos un mensaje de error. Tenemos que pasarle en este caso los dos valores. Hola Juan Pérez.
Ejecutamos de vuelta y ahí vamos armando una salida con, en este caso, dos parámetros de entrada. También tenemos la posibilidad de crear funciones que acepten parámetros, pero que si la persona o el programador no le envía un valor para ese parámetro, entonces utilice un valor predeterminado, un valor por defecto que se llama. Entonces creemos una tercera función que se llame saludar con apodo, por ejemplo. Entonces vamos a crear un parámetro que se llame apodo y ahí tenemos nuestra función que por ahora está vacía. Vamos a decirle básicamente lo mismo. Vamos a copiar esta sentencia, pero vamos a hacer lo siguiente. Queremos que cuando llamemos a esta función, que se llama saludar con apodo, tengamos la opción de enviarle o no un apodo para personalizar el resultado del mensaje. Entonces acá yo diría saludar al valor que me envíen por parámetro. Entonces en este caso yo necesito que esta función se comporte mostrando el saludo con el nombre que yo le envíe, pero que si no le envío ningún valor, entonces utilice un valor por defecto. Eso es lo que se llama un parámetro opcional y tenemos la posibilidad de hacerlo en PHP porque a veces vamos a tener esta situación de a veces no contar con la información de entrada, pero de alguna forma necesitar que la función se ejecute correctamente. Entonces eso consiste en un parámetro opcional. Eso es lo que es un parámetro opcional, y para hacerlo simplemente lo que vamos a hacer es darle un valor predeterminado en la definición del parámetro. Vamos a decirle que este parámetro por defecto va a valer por ejemplo el texto invitado. Entonces, ¿qué va a pasar? Si yo envío un valor para el apodo en la llamada a la función, voy a utilizar ese valor. Pero si no lo hago, entonces la función va a trabajar con este valor por defecto. Veámoslo. Yo le puedo decir hola Fer. Entonces ese es un apodo de alguien que le envío. Entonces cuando vamos a ejecutar me dice hola Fer. Perfecto. Ahora, si no le envío nada, tenemos acá enviarle un valor, actualizo y me dice hola invitado, es decir, utilizo el valor predeterminado. Entonces tenemos todas esas posibilidades. Acá voy a colocar return, si bien no hace falta, a mí me gusta siempre dejarle como finalización de la función. Y en este caso ya tenemos tres funciones, una sin parámetros, otra con dos parámetros que son obligatorios, y en este caso tenemos una tercera función con un parámetro opcional, es decir, que tiene un valor predeterminado que va a ser utilizado cuando en la llamada a la función no le proporcionemos ningún valor para este parámetro. En este caso tenemos tres funciones que causan efectos, es decir, en este caso es mostrar algo por la pantalla, pero en ningún caso estamos devolviendo un resultado. Podríamos crear una función, por ejemplo, que haga un cálculo y que el resultado de ese valor, el resultado de ese cálculo, nos lo muestre, mejor dicho, no que la misma función lo muestre, sino que devuelva el resultado a quien ha llamado esa función. Hagamos un tercer archivo, llamémosle ejemplo 3, y vamos a trabajar acá con PHP, por supuesto, y vamos a crear una función que se llame, por ejemplo, sumar. Vamos a hacer una función sencilla que se llame sumar, que va a necesitar que yo le pase dos valores numéricos, supongamos en A y B. No olvidar el símbolo de dólar. Llamémosle, mejor dicho, num1 y num2. Perfecto, entonces esta función va a recibir dos valores y va a realizar la suma de estos dos valores y me va a devolver el resultado. No lo va a mostrar, la función no se va a encargar de mostrar el resultado, simplemente va a hacer lo que tiene que hacer, el cálculo que tiene que hacer, que es en este caso una simple suma, pero va a devolver el resultado a
quién ha invocado a esta función, que va a ser obviamente el mismo programa en este caso, pero que podría ser cualquier página web, cualquier script de nuestra aplicación. En este caso vamos a hacer lo siguiente, vamos a crear una variable resultado, que va a ser una variable local, por supuesto, resultado, y esto va a ser igual a lo que es num1 más num2. Nada del otro mundo, pero lo importante es que a la hora de terminar la función yo voy a colocar la palabra return y lo que quiero devolver como resultado de la función, que en este caso es resultado. Perfecto, mi función recibe dos números, hace el cálculo, finaliza devolviendo el resultado de la suma entre esos dos parámetros. Entonces más abajo, en algún punto de mi página web, que no, repito, no necesariamente tiene que ser inmediatamente la defina, podría, de hecho vamos a hacerlo, hagamos lo siguiente. Acá más abajo voy a crear la estructura HTML de una página, en blanco, pero lo que voy a hacer acá en algún momento más adelante es que, por ejemplo, en la parte del body, acá voy a abrir una sección nuevamente de PHP y en este punto ahora sí voy a invocar a la función para que me muestre el resultado del cálculo entre dos valores. Supongamos que acá tengo dos parámetros, llamémosle, perdón, dos variables n1 con algún valor, supongamos 50. Vamos a tener otra que se llame n2, que podría ser no sé, el valor 4. Esto es puros valores de ejemplo. Entonces con estos dos valores yo quiero hacer uso de la función sumar. Entonces imagínense que estos serían valores que quizás podrían venir de una base de datos, que podrían provenir de un formulario, ¿no es cierto? Demás, llamémosle así. Vamos a llamarle sueldo a esta variable, vamos a darle un valor, no sé, de 500.000. Y a este llamémosle comisión, como para hacerlo más interesante, y le pongamos un valor de 40.000. Vamos a sumar esos dos valores. ¿Cómo lo vamos a sumar? Vamos a llamar a nuestra función sumar, que está definida más arriba en su propio bloque PHP, antes de que empiece a dibujarse el resultado, porque recuerden, cuando el intérprete de PHP o con el servidor web empieza a interpretar estas instrucciones, en realidad empieza a construir la salida, el resultado que va a llegar al navegador, y en esta parte de acá se pasa nuevamente a ejecutar este bloque de instrucciones, que en este caso va a ser un cálculo. Pero antes de hacer todo eso, ya definió una función y esta función quedó disponible para todo el script. Por lo tanto, yo en cualquier momento de mi página web, obviamente después de definir la función, ya la puedo utilizar. Y en este caso la voy a utilizar dentro de lo que es el body. Acá voy a llamar a sumar y le voy a pasar lo que es el sueldo, me faltó el dólar, el sueldo, y le voy a pasar también la comisión. Entonces la idea, ¿cuál es? Que esta función sume sueldo y comisión y me devuelve el resultado. Entonces vamos a ver esta página. Me voy al navegador y le digo ejemplo 3 y no veo absolutamente nada, y está bien porque no estoy mostrando nada por la pantalla. Lo único que estoy haciendo es definir la función. Todo este HTML no produce ningún resultado visual, salvo el título, y luego ejecuto la suma. No tengo ningún error, pero amén de eso no estoy haciendo nada. Es más, si quiero ver algún tipo de resultado, puedo venir y decir algo acá: cálculo de sueldos, por ver algo, ¿no es cierto? Para que comprobemos que efectivamente estamos ahí, pero por el resto no estoy haciendo nada. Entonces, ¿qué pasa? Yo llamé a la función, pero esta función me devolvió el resultado, pero a partir de eso no hizo nada más. De hecho, el resultado que me devuelve esta función lo pierdo, porque la función, cuando se termina de ejecutar, la variable resultado es local. La variable se pierde, se devuelve a la memoria disponible, porque es una variable local, y el resultado, la verdad que lo perdí. Entonces, para no perderlo, yo tengo que, al igual que hacía con las funciones de Python de programación 2, tengo que contenerlos en alguna variable o directamente utilizarlo en alguna expresión. Yo lo voy a almacenar en alguna variable que se llame sueldo final, por ejemplo.
y que almacene el resultado de sumar el sueldo más la comisión. Ahora sí, la función termina y yo me quedé en la variable sueldo final con el cálculo que me interesaba. Ahora sí puedo armar una salida propia y decirle, por ejemplo, es más, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a armar dentro del HTML, voy a armar por acá un H3 que muestre algo así como el sueldo final es 2 puntos y acá quiero mostrar la variable sueldo final, pero estamos dentro de un bloque HTML. ¿Cómo hacemos para acceder a esta variable? Como ya hicimos anteriormente, abrimos un bloque de PHP y escribo en esta sección el valor de la variable sueldo final. Solamente quiero que imprima eso, entonces abro momentáneamente un pequeño bloquecito PHP, escribo el resultado y cierro el bloque de PHP y continúo en lo que es HTML. Vamos a verlo. Refresco la página y me dice el sueldo final es 540.000 como correctamente está calculado, 500.000 más 40.000. Esto mismo que está acá, yo lo podría haber implementado o lo podría haber resuelto de una forma un poquito más abreviada. Cuando tenemos que hacer simplemente el volcado de una variable, yo lo puedo colocar de esta forma y eso también es correcto. Pero solamente en estos casos, cuando quiero hacer el volcado del contenido de una variable dentro de HTML, vengo en HTML y temporalmente cambio a PHP, escribo el resultado de una variable, el valor de una variable, termino y continúo en modo HTML. Esto es exactamente igual, me va a producir el mismo resultado. Ahí está. Bien, y así como tenemos una función tan sencilla como esta, que simplemente hace un simple cálculo y nos devuelve el resultado, podríamos tener funciones muy complejas que hagan cálculos que involucren, por ejemplo, desde un número de instrucciones mucho más grande que este, que es un par de líneas nomás. Acá en realidad el cálculo es una sola línea. Pero podríamos tener muchas instrucciones, podríamos tener bloques de toma de decisiones, como por ejemplo if y switch anidados, podríamos tener estructuras repetitivas, podríamos tener llamadas a otras funciones incluso. Entonces, nuestras funciones se pueden llegar a ser bastante complejas, ¿no? El armado pues en definitiva es un algoritmo, solo que está contenido en un bloque que podemos reutilizar, porque dentro de las funciones de las ventajas, digamos, de lo que son las funciones, está justamente la posibilidad principalmente de reutilización de código. El poder organizar nuestro código de una manera más simple, en lugar de tener todo en el bloque, en el programa principal, poder ir armando módulos, funciones, y poder ir haciendo las invocaciones cuando sea necesario. Y además una de las ventajas más importantes también, además de la reutilización y la organización del código, que sería la legibilidad, es también el poder darle mantenimiento más fácil a nuestros programas, ¿no? Porque si de repente tenemos una función que se utiliza mucho, que utilizamos mucho en nuestras aplicaciones, y esa función o ese comportamiento necesita mantenimiento, por ejemplo, necesita que cambiemos alguna regla o corrijamos algún error, bueno, es más sencillo hacerlo en el único punto donde está definido, que sería en una función, y siempre que estemos invocando desde otro programa esa función, esas otras invocaciones también van a recibir los beneficios de la actualización, en lugar de tener que ir y actualizar o hacer un cambio o una corrección en diferentes puntos o en diferentes aplicaciones que estén utilizando esa misma funcionalidad. Entonces es muy importante el poder a partir de ahora incorporar el hábito de definir funciones para, siempre y cuando por supuesto sea un bloque de código que necesitemos o que nosotros vayamos a poder reutilizar. De hecho, en grandes aplicaciones esto es casi un requisito, casi es una obligación, digamos, el descomponer o el organizar nuestro código en funciones, si es que estamos siguiendo un estilo por procedimientos como lo estamos haciendo ahora, porque hay otro paradigma que es
orientado a objetos, que bueno, trabaja de otra forma, pero también tiene un comportamiento desde ese punto de vista similar a lo que es reutilización de código. No me quiero olvidar de comentar algunas funciones que son digamos, propias, digamos, de PHP, que son muy comunes, porque nosotros dijimos que lo que estamos haciendo ahora es crear nuestras propias funciones, y eso está bien, porque lo vamos a estar haciendo mucho, lo vamos a estar haciendo habitualmente, pero también saber de que PHP viene ya equipado, ¿no es cierto?, por decirlo de alguna forma, con bastantes funciones que ya son que ya tienen años de desarrollo, años de ser utilizadas, y que ya están incorporadas incluso en nuestras, mejor dicho, que están incorporadas en lo que es el núcleo de PHP. Cuando se compiló, cuando se creó el ejecutable de PHP que está corriendo en el servidor, ya tiene integradas bastantes funciones que nosotros podemos utilizar, y que habitualmente, probablemente ya lo hayamos hecho al momento de resolver algún ejercicio. Por ejemplo, vamos a abrir por acá un ejemplo 4, vamos a decirlo, vamos a llamarlo, para ver algunas de las funciones más comunes que ya están incorporadas en PHP. Por ejemplo, tenemos funciones, hay de todo tipo, ¿no? O sea, primero comentemos acá, entremos a lo que es la página de php.net, creo que ya lo revisamos en algún punto, donde tenemos la documentación de muchísimas funciones que ya están incorporadas en PHP. Obviamente saberlas todas es imposible y no tiene sentido. Lo que sí está bueno saber es que cuando tengamos una necesidad podemos buscar en esa sección y no sé, buscar por ejemplo alguna función que yo piense que puede existir, algo así como convertir a mayúsculas, supongamos upper, o mejor dicho, vamos a buscar una función que se llama strupper. Bueno, no me da el nombre de la función directamente, pero me sugiere algunas funciones para el manejo de cadenas de caracteres, de las muchas que hay. También hay funciones, por ejemplo, para lo que son manejo de arrays. En fin, tenemos ahí una buena referencia prácticamente de toda la gama de funciones que están disponibles en PHP. Nosotros vamos a ver ahora algunas de las más comunes, pero solamente a modo de ejemplo, para saber de que existen, de que podemos utilizarlas, y para saber la documentación o la forma de uso completo de estas funciones. Siempre vamos a tener a mano lo que es la documentación oficial del lenguaje, o algunos otros sitios como por ejemplo W3 School, que está muy bien documentada, es una muy buena fuente de información. También podemos buscar allí ejemplos o documentación o ejemplos de uso de determinadas funciones. Por ejemplo, solamente por comentar, vamos a abrir acá un bloquecito de PHP, por decir, bueno, la que acabamos de ver, una función que convierta a mayúsculas. Supongamos que yo tengo el nombre de una persona, que lo tengo así en minúsculas, y por algún motivo yo necesito convertirlo a mayúsculas, por ejemplo para mostrarlo en la pantalla. Bueno, entonces podría hacer uso de una función que se llama strToUpper, por ejemplo, porque necesito convertirla a mayúsculas. Entonces esa función, que ya está incorporada en PHP, necesita, en este caso, como me dice la documentación, un parámetro, que en este caso sería el nombre, y esta función me devuelve el mismo valor pero convertido a mayúscula. Entonces acá podría, bueno, puedo crear una variable nueva, nombre mayús, por ejemplo, y ahí contendría el resultado, y ahí lo muestro directamente el resultado ya convertido en mayúsculas, ¿no es cierto? Vamos con ejemplo 4. Recordemos que lo habíamos tipeado el nombre en minúsculas, pero acá lo veo en mayúsculas porque he utilizado una función. Asimismo tenemos strToLower, por ejemplo, también hace lo mismo, pero lo convierte a minúsculas. Estos son puros ejemplos, hermano, o sea, no es ningún intento de mostrar un listado completo de funciones ni nada por el estilo. Es simplemente ver que ya existen funciones en el lenguaje, que ya están incorporadas,
que directamente nosotros las podemos utilizar. Por ejemplo, otra función habitual sería, por ejemplo, bueno, hablando ya de números, supongamos que yo tengo un número, no sé, un número decimal, supongamos un sueldo, que tiene un resultado de un cálculo que podría ser 500 puntos, 500.000 punto, alguna expresión decimal, por ejemplo, así con varios decimales. Supongamos que yo necesito redondear este valor, entonces podría ser algo así como sueldo igual a, podría llamar una función que se llama round, que me pide que yo le pase un valor que quiero redondear, que sería en este caso el mismo sueldo. Y no sé si es obligación la precisión, vamos a verlo. Y acá mismo voy a escribir el sueldo. Estoy pisando la misma variable, perfecto, no hay problema. El valor viejo se va a perder y se va a pisar con el valor nuevo. Esto en PHP, por supuesto, tranquilamente lo podemos hacer. Vamos a ejecutar esto. Y me dice, bueno, esto quedó de la ejecución anterior y ahí hizo un redondeo. Bien, aunque también podría haberle puesto una precisión, por ejemplo, a 2 decimales. Esto lo voy a comentar. Y ahí me aceptó un segundo parámetro que es la precisión decimal. En el anterior caso no lo había hecho. Entonces ahí respeta justamente esa cantidad de decimales que yo le he indicado. Bueno, este es un ejemplo de función para el manejo de números. Tenemos funciones también para lo que es el manejo de arrays. Hay muchísimas funciones para el manejo de arrays. Además, me voy a copiar un ejemplito que tengo por acá con lo que son frutas. Un array con frutas. Creo que ya lo vimos en algún ejemplo anterior. Lo voy a pegar por ahí. Frutas es un array, por ejemplo, que tiene 2 elementos, manzana y banana, y ahí estoy utilizando una función también incorporada en PHP que al array de frutas le incorpora 2 elementos nuevos y lo muestra por la pantalla con otra función que en este caso está utilizándose para formatear la salida. Veámoslo. Bueno, quedó el resultado anterior, no lo comenté, y ahí tengo el resultado de printr, que es una función, y mi array original, que eran solamente 2 elementos, gracias a una llamada de manejo de array, que en este caso agrega información a un array ya existente, le agregamos 2 elementos más. Bien, ¿por qué les comento esto de las funciones de terceros? Porque nosotros, a partir de la siguiente clase, cuando empecemos a conectar nuestras aplicaciones en PHP con un motor de base de datos que ya venimos viendo, que es MySQL, para poder pasarle instrucciones para que la base de datos las ejecute, ya sea que le enviemos información nueva, que le enviemos órdenes de borrar, de modificar, o que simplemente le estemos pidiendo que nos devuelva un conjunto de resultados, lo vamos a estar haciendo a través de una serie de funciones que ya están incorporadas en PHP, por lo menos nosotros las que vamos a trabajar ya están incorporadas en PHP, a través de una librería que se llama MySQLi, que dispone de una amplia cantidad de funciones para el manejo justamente de tareas de base de datos. Entonces, por eso es importante que sepamos, por un lado, crear nuestras propias funciones, porque lo vamos a necesitar para desarrollar nuestras aplicaciones, pero también invocar a funciones que ya existen. Es muy importante saber hacerlo porque es la manera en cómo nos vamos a estar comunicando, mejor dicho, cómo nuestras aplicaciones se van a estar comunicando con la base de datos para entrada y salida de información justamente de la base de datos. Bien, y otra cuestión importante que cabe mencionar es la posibilidad de crear archivos externos, vamos a decirlo, con definiciones de funciones que puedan estar esos archivos disponibles para que los utilicemos en una aplicación propia que estamos desarrollando, o que también lo podemos compartir en otro proyecto o con otra persona que está necesitando de esa funcionalidad que nosotros ya tenemos desarrollado. Por ejemplo, vamos a crear vamos a llamarle ejemplo 5.php. En este ejemplo 5 no voy a hacer nada nuevo, funcionalmente hablando, no voy a hacer nada nuevo,
pero lo que voy a hacer es copiarme esta paginita que tenía acá, en lo que es ejemplo 3, lo voy a copiar todo, pero vamos a hacer la siguiente modificación. Supongamos que mi función sumar es una función muy útil, es muy compleja, yo la quiero poner a disposición para poder utilizarla en otras páginas, no solamente en esta, en donde está definida, porque tal y como está definida en este momento, es una función que solamente existe y está disponible en el ámbito de ejemplo 5 PHP, es decir, solamente va a existir y solamente la voy a poder ejecutar cuando esté ejecutando ejemplo 5. Ahora, ¿qué pasa si yo esta función, que es tan útil, la voy a necesitar, por ejemplo, en otra página? De hecho, acá, supongamos que estas dos, ejemplo 3 y ejemplo 5, hacen tareas similares y necesitan la misma funcionalidad. ¿Qué estamos haciendo acá? Estamos repitiendo. He copiado y he pegado la misma funcionalidad. Entonces, eso es algo que quizás hacemos al comienzo, cuando estamos formándonos como programadores, pero ya si intentamos ser un poco más profesionales, la verdad que esto está muy mal. El copiar y pegar en programación está muy mal. ¿Por qué? Porque si de repente yo encuentro un error en la versión original o tengo que hacer un cambio, es lo que dijimos recién. El mantenimiento se hace más complicado. Es mucho más sencillo el poder disponer de una única versión, una única definición, en este caso la función sumar, y que cada vez que la necesite, tanto en ejemplo 3 como en ejemplo 5, por ejemplo, o incluso en otra aplicación, yo pueda ir a buscar ese archivo donde está definida la función y me beneficie también de las actualizaciones que tenga ese archivo, ¿no es cierto? Entonces, ¿podemos hacer eso? Sí podemos. Vamos a crear una función que se llame, un archivo que se llame librería.php, y en este archivo, que es obviamente un archivito PHP, en este archivo yo voy a crear definiciones de funciones. Ahora tengo definiciones de funciones, podemos crear también bloques con HTML, podemos crear simples instrucciones que yo quiero ejecutar cuando incorpore, ya vamos a ver cómo lo hacemos, pero en este caso voy a crear la definición de la función sumar, la voy a quitar de acá, la voy a remover, ya no va a existir más, y la voy a pegar en lo que es mi archivo que se llama librería. Esto se llama librería porque es el término que habitualmente se le da a conjuntos de funciones que están disponibles para ser reutilizadas. ¿Y en qué consiste esa reutilización? ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, el primer paso es crear un archivo externo, mi librería, donde vamos a tener todas las definiciones de funciones o de código en general, o de texto, puede ser también texto HTML, que queremos reutilizar. En este caso la función sumar es la única que vamos a estar ofreciendo por ahora, pero ya la tengo escrita en lo que es librería PHP. Solamente la definición, no la voy a estar invocando acá, solamente es la declaración para que esté disponible para que quien la necesite la pueda incorporar. Y yo la estoy necesitando en ejemplo 5 porque lo estoy utilizando por acá abajo, pero en ejemplo 5 no la tengo, ya la he borrado. Entonces, si yo ejecutar en este punto ejemplo 5, vamos a ver qué pasa. Me voy a ejemplo 5 y obtengo un error. Me dice que estoy llamando a una función sumar en tal parte, pero que esa función está indefinida. Y tiene razón, porque yo en ejemplo 5 he quitado la definición. Ahora, está disponible en una librería de tercero. ¿Cómo puedo traerla desde acá? Bueno, hay un par de instrucciones en PHP que me permiten hacer esa tarea. El traerme, el incorporarme, el importarme un bloque de código que está disponible en otro archivo a través de dos sentencias, que son muy parecidas pero que tienen una diferencia sutil. La primera de estas instrucciones es include. Include me permite pasarle un nombre de archivo y que esta función lo que va a hacer es traer este nombre de archivo, este archivo lo va a incluir en este bloque de código, en este archivo ejemplo 5, y lo va a ejecutar. ¿Qué quiere decir? Que si hay instrucciones ejecutables por acá, las va a ejecutar.
En este caso, yo le voy a pasar el nombre del archivo que se llama, dijimos, librería.php. Y lo que va a hacer esta instrucción es simplemente, cuando encuentra esta línea, se va a ir por acá y hagan de cuenta, no es exactamente lo mismo, pero el efecto sería como que se copia todo lo que está en esta definición y lo pega en esta parte. No es que literalmente lo va a hacer, pero cuando esté armando el resultado para ejecutar, en memoria es más o menos lo que va a hacer. Va a poner a disposición de ejemplo 5 todo lo que esté disponible en librería. Entonces, a partir de acá, una vez que finalice esta instrucción, sería como si yo hubiese codificado este código, estas líneas, en este punto del archivo. Lo voy a guardar y me voy a ejecutar nuevamente la página esta. Y fíjense cómo vuelve el resultado que deberíamos ver o que estamos esperando ver. ¿Por qué? Porque lo que ocurrió es esto, justamente, lo que estamos diciendo. Cuando empezó a interpretarse ejemplo 5, lo primero que se encontró fue con una instrucción para incluir este código que está por acá. Lo buscó, lo incluyó en este punto, lo ejecutó, es decir, ejecutó la declaración de la función y a partir de ahí quedó disponible para el resto de la página. Entonces, cuando fue necesario llamar a esa función ya estaba disponible. Incluso puedo hacer lo mismo en ejemplo 3, que era el de donde me lo copié originalmente. Fíjense que acá, tanto en librería como en ejemplo 3, tengo la misma funcionalidad. Entonces, esto podría ser una mejora de un programa que yo estoy haciendo, es decir, a partir de ahora ya no me voy a quedar con esta función en este punto, me lo voy a comentar para no borrarlo y voy a hacer include de este archivo que se llamaba librería.php. Vamos de vuelta a ejemplo 3 ahora para comprobar de que tanto desde un archivo de una página ejemplo 3 como de la página ejemplo 5 estoy trayéndome estoy haciendo referencia a la misma función. Y para comprobarlo incluso vamos a mostrar algo más como vamos a redondear esto, vamos a redondearlo a 2 decimales a pesar de que no tiene decimales. Vamos a hacer round el resultado que me dé, precisión de, vamos a ponerle 3 decimales. Fíjense que lo que estamos haciendo en este punto es de alguna forma actualizar mi función sumar en la librería y ese cambio, esa mejora o esa corrección de errores que podría estar haciendo va a impactar tanto en ejemplo 5 como también en ejemplo 3. Y esto es una de las mayores ventajas del de poder descomponer en módulos e incluso en librerías nuestro código. Además de que se ve mucho más limpito, porque yo acá ya no tengo una definición de una función que podría ser bien larga. Simplemente tengo un include y esto es, si me preguntan, bastante más legible que tener todo el código de la función en esta parte. Entonces me voy de vuelta al navegador, actualizo, bueno, no voy a ver ningún resultado porque los valores que le estoy pasando no tienen decimales, pero vamos a corregir eso, vamos a ponerle por acá un sueldo de 500.000 con 75 y vamos acá y no está pasando nada, vamos a ver qué pasó. 500.000.75, estoy utilizando la función de librería y le estoy pasando el sueldo y la comisión, perfecto. Número 1 más número 2. Bueno, acá debería ser la suma, no sé por qué motivo no está devolviendo el resultado. Pues debería colocarme 540.000.75. Vamos a tomar 2 decimales, pero eso no cambia. Ah, perdón, mala mía. Estoy haciendo ejemplo 3 y donde actualicé el valor con decimales es en ejemplo 5. Ahí está. Entonces, esta partecita de acá, esta mejora que hice, digamos, en lo que es la versión de la función en la librería, la estoy aprovechando en ejemplo 5. Pero si cambio algo en ejemplo 3, también me voy a hacer con ese beneficio. Supongamos que ahora la comisión de esta persona es, vamos a cambiar por acá, 40 con
35 con algunos decimales. Supongamos que esto es el cálculo, un cálculo automático, y acá tengo otro valor con algunos decimales. Vamos a ver que la función me va a trabajar igualmente en lo que es ejemplo 3 también. Vamos por acá, ejemplo 3, y ahí tengo un cálculo con una versión de 2 decimales, misma que había incorporado en la función que está en la librería. Bien, entonces esto es en cuanto a lo que es include. Y fíjense que en este caso, en lo que es ejemplo 3, hice include y le pasé el argumento sin los paréntesis. Esto es porque algunas funciones de PHP se comportan como sentencias, como expresiones que aceptan los parámetros de esta forma, lo mismo que echo. Echo yo le puedo pasar el valor así, o también se lo puedo pasar entre paréntesis. Fíjense que en lo que es ejemplo 5 utilicé paréntesis, pero trabaja bien de las dos maneras. Otra posibilidad es utilizar, en lugar de include, llamar a lo que es la función require, o se escribe requiere, que se comporta exactamente igual que include, con la diferencia de que si por algún motivo no estuviera disponible o no pudiera, quizás por una cuestión de permisos de usuario, supongamos a nivel del sistema operativo, no pudiera acceder a lo que es librería PHP, entonces esta función require va a fallar, y va a fallar mal, o sea, va a fallar y se va a detener el script en ese punto, es decir, va a tirar lo que es un fatal error que vimos hace rato, y no va a continuar ejecutando el resto de la página. Si esta función falla, se detiene en ese punto, mientras que include me va a tirar lo que se llama un warning, me va a mostrar una advertencia, pero va a continuar ejecutando el resto de la página. ¿Qué pase más adelante? Eso ya no lo puede controlar include, porque simplemente me avisa que no se pudo incluir el archivo, pero que podría no pasar nada, como podría fallar, y de hecho fallaría, pues yo estaría intentando ejecutar una función que no existe, pero el error se va a dar en esta línea y no en include. Ahora, si lo utilizo con require, directamente, si la función no está disponible, si la librería no está disponible, directamente va a fallar acá, impidiendo de alguna forma de que yo intente ejecutar el resto de la página, y eventualmente se me produjo un error en este punto. Vamos a verlo. Fíjense que si yo hago include de lo que es la librería, y supongamos que yo me cometí el error y le llamé librería y me olvidé el nombre del archivo, lo escribí mal. Entonces estoy apuntando a algo que se llama librería, que por supuesto no existe. Entonces me voy a ejemplo 5, veamos qué pasa, y me dice warning, advertencia, la librería librery.php failed to open stream, es decir, no pudo abrir ese archivo. Include falló, bla bla bla, listo, pero continúa ejecutando la página, empezó el cálculo, toda la cosa, y bueno, y acá ya sí falló porque la función está indefinida, pero lo que es el include en sí, continuó, simplemente me advirtió de que podría fallar algo más adelante porque esta librería en realidad no existe, pero continúa ejecutándose. Y acá ya sí falló porque la función sumar no existe, obviamente. Pero si me voy a utilizar lo que es require en lugar de include, requiere, guardo los cambios, me voy al navegador, actualizo, y acá fíjense lo que pasa. Acá primero me avisa de que no está la librería librery.php, no existe, y acá ya directamente tiró fatal error y se detuvo en esa línea, en la línea 2 directamente. Ni siquiera intentó continuar trabajando con el resto de la página, directamente abortó la ejecución del script en ese punto, y quizás sea en algún punto lo que nosotros necesitemos. Eso lo vamos a tener que decidir nosotros como programadores en el momento que estemos desarrollando algo. Si llega a fallar un determinado archivo, la inclusión de un determinado archivo, si yo puedo o no seguir trabajando con la página, desarrollando el resto del script, eso lo vamos a tener que decir cada uno al momento de desarrollar una solución. En este caso yo lo dejaría con librería, con require, porque
realmente si no puedo hacerme con este archivo, no tiene sentido seguir trabajando con esta página porque igualmente va a fallar más adelante. Pero bueno, esas son las opciones. Están disponibles ahí. A veces no es importante lo que venga en la librería. Quizás viene, no sé, alguna imagen, algún decorador, alguna cosita que si no está, bueno, no importa. Entonces lo puedo utilizar con include perfectamente. Ahora, cuando es un requisito para que continúe o para que funcione bien mi página, bueno, entonces sí, ahí tirar un require porque no tiene sentido el seguir trabajando si esto no está disponible. Bien, entonces ahora que nosotros sabemos crear nuestras propias funciones, que sabemos de la existencia de un gran conjunto de funciones de terceros que están incorporadas algunas en PHP o que podemos a veces descargar de repositorios de código, que no vamos a verlo ahora, pero que de ser necesario vamos a si es necesario realmente, porque tiene su trama ahí, el conectarme a un repositorio de código, descargar una librería e incluirla en un script. De ser necesario podemos llegar a ver un ejemplo, pero la mayoría de las veces vamos a estar trabajando, por lo menos en este curso, cuando veamos cómo atacar una base de datos ahora desde una aplicación en PHP, vamos a trabajar con una librería que ya está incorporada en PHP, como lo es, habíamos dicho, en MySQLi. Acá está. Esta librería tiene, ahí representa, bueno, acá me da el nombre de una función, pero básicamente me sirve para trabajar con, básicamente el estilo por orientado a objetos. Yo necesito ver lo que es el estilo por procedimientos. Ahí está, funciones MySQLi. Bueno, está en deprecate, es decir, está en camino de ser reemplazada por otras funciones, pero esto está así en realidad hace varios años. Así que estas funciones vamos a estar utilizando nosotros para conectarnos desde una aplicación en PHP y establecer un canal de comunicación con la base de datos, pero eso ya lo vamos a ver en la otra clase.